Saludos y bienvenidos a este conversatorio que forma parte del diálogo social. Son 16 días de activismo contra la violencia de género. El Senado se une a esta iniciativa del Colegio de Profesionales de Trabajadores Sociales del país. Es un tema sumamente importante. Estamos en un estado de emergencia sobre el tema de la violencia de género. Así que, ¿cómo podemos combatirla? Pues ya ustedes saben que es a través de la educación, ¿verdad? Todos estamos, desaprendiendo tantas cosas sobre esta situación de violencia de género que nos afecta a todos. Hoy tenemos un tema que me toca a mí muy de cerca y ya mismito les explico por qué, pero el tema del conversatorio que vamos a realizar hoy es en la línea del fuego, cómo se ve afectada la niñez con la violencia de género. Y tengo a dos panelistas que tengo el honor de tener esta conversación para poder compartir los conocimientos, ¿verdad?, de ellas en sus respectivas ramas. Así que primero saludo a Vilmania Mambrú, que ya hemos conectado anteriormente, directora del programa de psicología de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Cupey. Qué bueno verte y conectar nuevamente. Bueno. Muchas gracias, yo aquí feliz de compartir lo que nos gusta. Sí. Como bien dice, hemos compartido este mismo tema en otros escenarios, creando conciencia y trabajando un tema que debe ser prioridad para un país, como lo son el cuidado de nuestros niños. Importante el tema, y tengo el placer de conocer a la jueza municipal, la honorable Frida Tomei Invert. Gracias por estar con nosotros y de sacarle su tiempo, que sabemos que la cosa no está fácil. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Muchos saludos y a la panelista. Ella está específicamente en la sala de menores en el Centro Judicial de San Juan, así que conoce muy de cerca este tema. Porque dije al principio que esto me toca de cerca. Mi mamá fue víctima de violencia de género y la verdad que fue un proceso difícil tanto para mi hermana como para esta servidora. Es un tema que en casa pues no se habla mucho, pero yo dije voy a utilizar este foro para poder como que dar el ejemplo. Y la realidad es que, ¿verdad?, muchas personas se quedan con sus parejas por los menores, por los niños, y a veces no se percatan de cómo esto puede afectar a los niños. Así que por ahí lo voy a arrancar. Y mi mamá decía, pues yo me quedé pues por ustedes, porque no quería que le afectara a ustedes. Y yo pues con el tiempo le dije, bueno mamá, me afectó sin ver ese patrón de violencia en el hogar, no es saludable. Obviamente uno va buscando herramientas para poder sobrellevar esas situaciones. Así que voy a arrancar por ahí, Vilmania, ¿verdad? Sí. Este tema, es bueno que se queden las parejas unidas en medio de algo tan complicado, porque realmente sí afecta a los menores. Sí, bueno, yo diría, ¿verdad?, que jamás va a ser bueno que la pareja permanezca, pero sabemos que el tema de la violencia doméstica y violencia, ¿verdad?, ahora que nos enmarcamos en la violencia de género, es un asunto que tiene unas raíces históricas y además muchas, como tú dices, esa es una de las razones por la cual tu madre señaló que se quedó por ustedes, pero en realidad recuerda que viene de unos complejos patrones y estilos de crianza que en muchas ocasiones vienen marcados desde ahí porque pensamos, ¿verdad?, permanecer en el hogar. Y recuerda que en los tiempos de antes existía mucho el dominio masculino y se veía a ese hombre como el protector y además de eso la cabeza del hogar. Y ciertamente quedarse en una situación como esa demuestra y permite ver inclusive a las niñas y a las mujeres como sumisas, como no capaz de salir de una situación que ciertamente hay que estar preparada para salir de ahí. Así que tu mamá fue una mujer muy valiente, que a pesar de que la veamos de esa forma, que fue tolerante, lo hizo para protegerlas a ustedes de un patrón que ella toleró, solo para defenderlas y para buscar un bienestar, porque la víctima sale cuando está lista, no cuando nosotros queremos que salga. Quisiéramos que nadie fuese víctima de ese delito, pero la mujer tiene que estar lista para eso y empoderada para denunciarlo. Son dos cosas distintas. O sea, hay que darle ese espacio. Hay que darle tratamiento. Lo que pasa también en estos temas que se veía antes la persona tener una situación de salud emocional o de impedimento emocional o esa apertura de escape, se veía como una persona vulnerable porque no estábamos acostumbrados
a ver la importancia que tenía buscar ayuda. Yo pienso que la oportunidad que tenemos en estos tiempos de recibir ayuda psicológica apodera y empodera a la mujer en estos procesos y le da la oportunidad de salir con salud y sana y salva de ahí. Pero hemos tardado para eso, para reconocer la importancia del profesional de la salud mental. Hemos tardado porque se veía el profesional de la salud encajonado para pacientes solamente con trastornos severos. Y le decían, yo no estoy loco. Ante eso, tú decir que ibas a un terapeuta o buscar ayuda tenía que ser un secreto de Estado, ¿verdad? Llegué a tener casos cuando era practicante en la universidad, a nivel doctoral, que me tomó más de 2 años para una mujer salir de ahí. Es muy difícil, y más si su pareja tiene acceso a armas. Yo tenía esta cliente que su esposo era de una fuerza, ¿verdad? De una agencia que tenía que utilizar armas y tenían un solo hijo, y ella nunca se dio cuenta que era víctima de violencia doméstica de una forma tan severa hasta que ella pierde el empleo. Porque al ella tener empleo, tenía la oportunidad de relacionarse con gente y había un trato entre ella y el esposo de ella trabajar en una fábrica de esos laboratorios que se hacía mucho dinero en la noche y él entonces estaba trabajando por el día, en lo que ella dormía y el hijo iba a la escuela, pero esa empresa cancela a todos los empleados y ella entonces está en la casa y se da cuenta por muchos años que ella se dio su espacio y él era más dueño del espacio. Se dio cuenta que tenía hijos fuera porque llegaron las cartas cuando él se entera de eso. Y ella intentaba solamente decir que se quería ir, él ponía el arma a su lado. Así que cuando ella busca ayuda, lo hace por unos compadres famosos, padrinos del niño, que la llevan a la universidad y el acuerdo fue que ella toda la semana visitaba a los compadres. Y el niño desesperado, doctora, cuando ella va a terminar, cuando mi mamá va a salir de ahí, y era cuando ella... ¿Cuántos años tenía el niño? Él era adolescente. O sea, que ya era grande, muy era adolescente, pero tenía mucho miedo porque su papá era poderoso, ¿verdad? Para no identificarlo de nada, era poderoso y el hombre se acostaba y ponía la arma. Y eso se llama ¿qué? Es una sugestión silente. Exacto. Entonces me tomó 2 años en que no lo crean porque ella temblaba y trabajar con ella en plan de escape, que no es tan fácil que coger la maleta y vete. Trabajar el apoderamiento de ella, de su toma de decisiones, a la misma vez que va guardando papeles y documentos fuera para prepararse para cuando llegue ese momento. También tuvo que manejar ¿verdad? al adolescente, ¿verdad? Llegando aquí un poco cómo esto afecta, ¿verdad? a nuestros jóvenes, a la niñez. Afecta en todas las etapas de la vida. En muchas ocasiones, por ejemplo, no nos damos cuenta, pero los niños son esa pequeña esponjita que absorbe todo. Y hay muchos niños que sí pueden internalizar que la violencia es adecuada y otros pueden pasar la página, pero al final de la vida, porque como esos fueron los que nunca dijeron nada ni demostraron ninguna conducta típica de violencia, de que están imitando al papá, sin embargo, esos son los que llevan eso por dentro y están pensando por sí solos, están teniendo unas explicaciones que nadie se la ha dado. Entonces, hay muchos tipos de violencia. La violencia afecta de 3 formas: a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel conductual. De hecho, hay unos estudios que empezaron en Estados Unidos en el 2017 y desde antes del 2017 y después de 10 años casi de ese estudio, en este tiempo ya se están mirando los resultados de ese estudio, que veíamos la mujer o la familia es resiliente de esos casos, ¿verdad? Si salen bien, con unas condiciones físicas que jamás se pensaron que iban a tener. Y viene producto de la violencia. Mujeres con alta presión, con diabetes, con problemas renales y problemas crónicos, inclusive los trastornos del dolor. Muchas mujeres que tienen trastornos del dolor, tú miras y tienen una historia de trauma. Trastornos físicos. Así que estamos viendo ese estudio longitudinal que no solamente aplica al área de salud mental, sino que aplica a muchas áreas de distintas áreas de la salud del individuo y se ha probado con esos estudios específicos en trauma. Pues a cómo usted observa, ¿verdad? Desde su perspectiva en la rama judicial. Primeramente tengo que, conforme a los cánones de ética judicial, hacer la advertencia que lo que exprese hoy aquí en el panel pues representa
mis ideas, mis opiniones y para nada representa la opinión oficial del Poder Judicial. ¿verdad? Y cumpliendo con esos cánones, pues hago esa primera advertencia. Pero es muy interesante lo que estamos escuchando de la doctora, ¿verdad? Que tiene el conocimiento sobre el comportamiento, ¿verdad? El conocimiento experto del comportamiento humano. ¿verdad? El juez no es un experto del comportamiento humano. Por eso es muy importante que la herramienta, una de las herramientas importantes que tenemos dentro del proceso judicial es ese trabajador social, ese psicólogo clínico que traiga la prueba y que pueda ser la voz de ese niño, de ese menor, y que pueda, con ese informe al tribunal, poder hacer valer los derechos de ese menor. Y esto es un asunto que requiere mucha sensibilidad. Sí, yo creo que es una palabra clave. ¿verdad? Que ese juez que está ahí en esa sala esté presente, abra los oídos como un tumbo, ¿verdad? No hablamos mucho, lo que hacemos es escuchar, pero a través de ese profesional de la conducta es que podemos entonces identificar si se dan entonces los criterios para poder expedir unos remedios a favor de esos menores. Así que eso es bien importante que ese profesional de la conducta pueda entonces hacer, ¿verdad? Valer esa voz y ¿verdad? Esas necesidades y problemáticas de maltrato en las que vivió el menor. Específicamente en lo que trajo como ejemplo las víctimas, ha sido nuestra experiencia que las víctimas de violencia doméstica o violencia de género no necesariamente están preparadas, y es como dice la doctora, ¿verdad? Cada individuo es muy particular y eso el tribunal lo tiene que respetar. En muchas ocasiones esa víctima no está preparada y no necesariamente una orden de protección en ese momento va a poder ser posible para esa víctima porque necesita el tiempo que está diciendo, ¿verdad? Que nos ha expresado la doctora. Sin embargo, hoy en día y con la información, tanto mujeres como hombres conocen lo que es violencia doméstica, conocen que tienen remedios y el tribunal tiene las puertas abiertas para esas personas cuando están listas poder presentar sus peticiones al tribunal y solicitarlo a su favor o a favor de sus hijos menores de edad. ¿verdad? Y esto es bien importante porque tenemos una ley muy protectora que es la ley 246, que es la ley para la protección, seguridad y bienestar de los menores, el 16 de diciembre del 2011, que tipifica específicamente actos de violencia domésticas por el padre o la madre que puedan ser constitutivos de violencia doméstica en presencia del menor, como delito de maltrato, ¿verdad? Y si se da en un patrón, estamos hablando que eso, ¿verdad? Agrava la pena, de manera que el ciudadano debe entender, ¿verdad? Y debe conocer que está tipificado el maltrato de menores en la vertiente de la violencia doméstica ¿verdad? Como un delito grave. Y la experiencia suya cuando tiene que, ¿verdad? Interceder en los remedios, usted dice algo muy importante por parte de los jueces, que hay que escuchar, ¿verdad? Y que necesitan los profesionales en el área, que hay que escucharlos a ellos. ¿Cómo se trabajan esos remedios? El ejercicio, ¿verdad? Requiere, las salas de menores requieren que cada vista se le dedique, cada caso es muy particular, y se le dedique el tiempo necesario. Y que ese juez que está ahí tenga la sensibilidad de poder escuchar y ponerse en perspectiva, ¿verdad? Como si fuera una lupa, el menor no está ahí, no está en sala, aunque la ley provee que podríamos escucharlo, no es la norma, ¿verdad? Porque no queremos revictimizar a un menor víctima. Así que ese trabajador social, esa herramienta del informe social,
es lo que hace como una lupa la situación del menor. Y el juez abre sus oídos y escucha. Y lo ve desde la perspectiva del niño que está hablando. ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus capacidades intelectuales? ¿Con quién vive? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué palabras utilizó? ¿Cómo lo dice? ¿Verdad? Y todas esas cosas, el juez tiene que estar atento y ser todo oído, ser un dumbo. Ahí cuando tú ves al juez, lo que estás viendo es un dumbo, con sus orejas grandes, escuchando la voz de ese menor a través de ese informe social. O sea que el trabajador social o el psicólogo clínico que esté atendiendo es como la voz de ese menor, porque usted me dice que no siempre, ¿verdad? Se escucha el menor o está de manera presencial en la sala, ¿verdad? Para proteger precisamente a ese menor. Así que se depende en gran parte de la labor que se hace a nivel, ¿verdad?, de trabajador social o psicólogo clínico. Es una herramienta esencial en estos casos de maltrato de menores. Es la más principal. Es la principal, aunque tenemos también a la madre, el padre o el promovente de la petición a favor de ese menor, pero es la principal, es la herramienta que tiene el tribunal para salir de esas cuatro paredes, ¿verdad? Y como si fuera unos binoculares, traer esa situación a estas cuatro paredes. Y dentro de estas cuatro paredes, magnificar la situación y la particularidad de ese menor, ¿verdad? Vamos a ver precisamente cómo o qué señales a base de su experiencia, doctora, cómo se afecta, ¿verdad?, al niño. Sabemos que ver violencia no es nada bueno y lo que hace es que tal vez se repite el patrón más adelante de alguna forma u otra, pero para, ¿verdad?, poder explicar a las personas con algunos ejemplos a base de lo que usted ha podido ver. Claro que sí, como dije anteriormente, se puede afectar al menor a nivel, ¿verdad?, cognitivo, ese pensamiento de confusión, puede tener problemas, ¿verdad?, a nivel de concentración, empieza a nivel conductual a comportarse de forma irritable, podría ser, o por el contrario, bien callado, bien aislado. De hecho, es bien importante que te aclare que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a creer o a entender que los niños reaccionan de inmediato a unos eventos de trauma. Yo llegué a tener casos de hermanitas, 4 hermanitas, por ejemplo, que el hombre fue un agresor violento bien severo, una madre que se casa con esta pareja porque tenía 2 hijos pequeños y fue el que pues, los mantuvo toda la vida. Ella no trabajaba, no tenía educación y ese señor era el proveedor y las abusó a todas las abusó. Eso se descubre después que él muere. Pero a lo que voy, los niños en la escuela, nadie se daba cuenta del patrón de abuso múltiple que había en la casa. No solamente de violencia doméstica, había múltiple. Exacto. Y no se da cuenta porque todas, en su mayoría, eran niñas inteligentes, excepto una. Esta sacaba quiere decir que internalizaba el abuso, se quedaba ahí intelectualizando. Se metía en la escuela y se olvidaba que el mundo existe. Pero emocionalmente estaba abstraída, pero como sacaba buenas notas, la escuela no podría reportar y sabemos que la pandemia tapó, por ejemplo, para traer a la escuela muchos casos de abuso están saliendo a flote ahora. Porque si los niños no están en la escuela, no reportan, ¿verdad? La mayoría de los abusos se descubren en la escuela. La mayoría de patrones violentos que hay en el hogar se descubren en la escuela cuando este niño encuentra esa empatía en esa maestra como para confiar en lo que pasa. Pero no debemos perder de perspectiva que no todos los niños están sufridos. Hay niños que han intelectualizado su abuso y han vivido con un patrón de agresividad que lo han tomado, se enajenan en la escuela. Lo normalizan. Se enajenan. No normalizar, se están protegiendo, como si se vuelve vuelve una cápsula. Okay. Y entonces cuando se descubre el patrón de abuso, que va el departamento de la familia a la escuela y que allá trae los niños al psicólogo, los maestros se quedan sorprendidos porque entienden que la violencia se refleja de múltiples formas, menos con ese niño que es producto 4 puntos, solamente una habla. A lo mejor la mayor se convierte en la madre, la que lo cuida, la que prepara el alimento, mamá está allí asustada, nerviosa, enferma y el señor manipulando, pero con una que solamente que empieza a hablar se descubre. Pero
sabes que en muchos casos se descubren cuando ya tiene mucho tiempo pasando el abuso, pues la violencia doméstica no está ajena de eso. Los casos recientes que hemos escuchado, que salieron a la luz, que los vecinos grabaron, que todo el mundo sabía qué pasaba, pero nadie miraba. Y la literatura es clara. Cada niño que es expuesto a eventos de abuso, posiblemente va a ser abusado 15 veces más en su adultez, porque ella viene vulnerable y no sabe defenderse. Tengo los dos tipos, aquellos niños que son reactivos, que su comportamiento es totalmente yo me voy a defender, o sea, yo no me voy a dejar, pero no necesariamente es así. La mayoría de niños no reflejan conducta agresiva. La conducta agresiva viene por otro comportamiento, que el padre ya tiene otras actividades adicionales al maltrato en la casa, hay un ambiente de uso de droga, hay un ambiente totalmente desadaptado en el hogar y el niño lo ve normal, pero en casos de violencia doméstica o en casos de abusos severos, no todos los niños reflejan eso, ese comportamiento desadaptado. Lo importante es esa buena observación, esa empatía que ahora mismo estábamos hablando la jueza y yo fuera de este espacio, de que muchas investigaciones que se están haciendo ahora, especialmente para la evaluación de las alegaciones de cualquier tipología de maltrato, hablando trauma, están dirigiéndose a la importancia de nosotros como profesionales desarrollar mucho más la empatía de lo que tenemos. Porque no todo el mundo le permite ver a la otra persona que está sufriendo maltrato, que te entiendo. Entonces, ¿qué hace? Tiene miedo de hablar. Así que tenemos en todas las facetas de nuestra vida que si vamos a trabajar con personas víctimas de trauma, más allá de decir abuso, que desarrollar más esa área. Porque depende cómo el niño me vea. Va a ver en mí la confianza, pero también va a ver en mí a alguien que lo pueda ayudar. Y a lo mejor puedo ser yo la única persona que lo pueda ayudar en ese momento. Pero si se siente que también lo voy a juzgar, ¿qué va a hacer? Se va a callar. Y muchos niños piensan, de hecho, cuando hay problemas en la familia, ¿qué preguntan? Si fue por su culpa. Yo tengo la culpa, papá se enojó contigo por mí. Muchas veces. Por las razones que sean. Sí, porque ¿te recuerdas que a veces decían, te tiene que ir a dormir, que fulano se enoja, papá se enoja, mamá? Entonces los niños aprenden a callarse, muchos de ellos, y a abstraerse, estando en el mismo problema, pero es para que papá y mamá estén felices, porque si no, porque decimos, si no come, mamá se va a enojar, o sea, a veces mandamos mensajes mixtos a los niños, confusos. Y en esa misma línea, la experiencia del tribunal ha sido que la violencia, cuando se cometen actos constitutivos de violencia doméstica frente a los menores, hay una línea bien directa con la alineación parental. ¿Okay? Con la alineación parental. Porque, y ahí es donde viene, ¿verdad? Nuevamente ese juez que tiene que escuchar, más allá de lo dicho, de la prueba de esa voz del menor. Y es que escuchamos a este menor, entonces, de la forma en cómo se expresa, que es una forma de expresión mímica exacta a la que expresa el agresor, ¿verdad? O agresora. Y entonces uno lo pone en el contexto, como un niño de 5 años me está hablando de abandono, me está hablando de unos temas o está utilizando una terminología que es la misma terminología que escuchamos del agresor. Así que es un ejercicio es un ejercicio de mucha empatía, como dice la doctora, ¿verdad? Todos fuimos niños, ¿verdad? Un niño escondido debajo de la cama, en un gabinete. ¿Qué está sintiendo? Nos tiene que decir lo que está sintiendo para saber que un niño escondido debajo de la cama buscando un albergue, una protección. El niño que después de una pelea de mamá y papá en el carro, él atrás o en su car seat o en el asientito, cuando le preguntan cómo te sentías, me quería tirar por la ventana. Un niño que en esas mismas circunstancias, pero de otra edad, una vez estacionan, sale corriendo y no hay quien lo alcance. ¿Okay?
Entonces llegan a las casas, los menores se van a la cancha, no quieren regresar a sus casas. ¿Verdad? Estos son eventos que nos dicen cómo se siente ese menor, aunque el menor no pueda verbalizar, ¿verdad?, cómo se está sintiendo y que se está sintiendo atemorizado, que se siente desprovisto, que se siente solo, que necesita ayuda, ¿verdad? Entonces, esas son unas señales, ¿verdad?, que ha habido a través de su experiencia, que uno debe estar pendiente, ¿verdad? Esos mensajes, ¿verdad?, como uno dice, que no son tan directos. Que no son tan directos y que la responsabilidad de ver ese mensaje no recae solamente del tribunal, ¿verdad? Ya en el tribunal es ese último eslabón. Debe hacerlo mamá, debe hacerlo papá, abuela, familia, vecino, maestra, trabajadora social. Y en ese sentido, si todos estamos con los oídos abiertos, ¿verdad?, como Dumbo, como digo yo, no tiene que llegar al tribunal, ¿verdad? Y si llega al tribunal, llega y, ¿verdad?, consigue su remedio, pero no tiene que llegar al tribunal, porque tenemos que esperar a que un niño sea víctima por año para poder entonces darle un remedio, ¿verdad? Así que escuela, trabajador social, mamá, abuelita, madrina, la comunidad en general, vecinos, todos somos responsables. Y tenemos que romper con esta enseñanza, porque siempre te decían eso. Eso no te importa a ti, no te metas en eso. No son asuntos allá entre ellos. Entonces uno vas creciendo como que aprende a callar, no digas nada. Y tenemos que ir como que desaprendiendo y rompiendo con eso. Yo creo que ahora, ¿verdad?, poco a poco, a través de la educación, hemos dicho, mira, no es bueno callar. Sí te toca a ti. Como dice usted, no solamente el tribunal, sí es como que toda una comunidad. Yo creo que estamos en un buen momento, Miri. Hemos avanzado y estamos hablando de estos temas que jamás pensábamos hablar 16 días de estos temas tan interesantes y buenos, ¿verdad? Para si queremos un mejor futuro. La clave en esto es que hablar es bueno. Hablar alivia. El secreto nos mantiene atados a unas situaciones de vida que no podríamos ni deberíamos poder tolerarlo, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento bueno donde los tribunales están abiertos a escucharnos, donde hay más profesionales de ayuda preparados, donde hay unos modelos teóricos basados en la evidencia que hablan y nos trabajan y nos enseñan a todos nosotros que el trauma tiene distintas formas de manejarlo. Y si usted no se siente cómodo con su psicólogo, como dice la jueza aquí, tenemos trabajadores sociales clínicos preparados en el área, tenemos consejeros que se ven los puntos de vista de cualquier persona de una forma más holística, si es que se sienten intimidados por alguien del área, de otra área de salud mental, y tenemos muchas entidades de la comunidad que ya reciben fondos y ya están listas para atenderla. Yo creo que estos años son distintos a esos años que ya sabíamos de esas historias de terror, ya tenemos todas las oportunidades, yo creo, para ver un país diferente, y este es el momento de seguir aportando en estos temas y de que las mujeres que están pasando por esa situación entiendan que se pueden sentir seguras y buscan ayuda, porque la clave es hablar. Pero no es bueno esperar, ¿verdad?, a que las situaciones sean tan fuertes que ya se sientan atrapadas y que entonces quienes salgan perjudicados en definitiva sean unos niños que sabemos que están criándose en estos tiempos difíciles, con unas necesidades que dejó el COVID-19, hay mucha gente con mucho trabajo, hay otras que no, pero que gracias a Dios y afortunadamente hay más entidades que ofrecen ayuda inclusive gratis. No hay excusa para decir que no tengo plan, que no hay entidades, mira, donde yo tengo estudiantes en práctica, dan servicios gratis, a 5, a 10, 15, a 20, y hay universidades que por años, ¿verdad?, han ofrecido sus servicios a la comunidad o sin nuestros padres, eso no existía. Así que la clave, no podía hablar de eso porque eso era un tabú. La clave es hablar a la persona que ellos quieran, a las entidades con las cuales ellos se sienten cómodos, y si de esas no reciben ayuda, que no se queden ahí, que sigan, porque los tiempos del silencio se acabaron, hay que romperlos. Otro aspecto que tal vez muchas mujeres no se atreven a dar ese paso, ¿verdad?, dialogando con distintas expertas, es que hay albergues que también alojan al menor,
O sea, que hay veces que en ocasiones no se atreven a dar el paso, ay, ¿qué hago con mi menor? ¿Me va a aceptar ese albergue? Hay muchos albergues que sí están aceptando a estas madres o a estas víctimas junto con sus hijos. Cuando yo trabajaba, mientras estudiaba mi doctorado, yo trabajaba en una propuesta que hacía servicio al Departamento de la Familia. Y desde muchos años, Mili, hay albergues que tienen a la madre con los niños. Lo que pasa es que hay muchos mitos en relación a eso, ¿no? Que no te van a trabajar con tu hijo, que allí te va a pasar tal cosa y no es un ambiente seguro. Sí lo es. Sí lo es. Y no estamos hablando de albergues de personas que cometen delitos. Yo pienso que confunden. Y ahí, pues, la gente tiene que tener mucho más cuidado, tiene que tener, ¿verdad?, entidades, personal de la policía que esté mirando y estando seguro de que esa víctima que va a declarar en el tribunal llegue a tiempo al tribunal, sea protegida para que se den todas las declaraciones que el juez necesita para tomar, ¿verdad?, postura en un caso. Pero en un caso de violencia de género, lo que yo conozco hasta ahora de tantos años trabajando para entidades aliadas del Departamento de la Familia y a nivel de, ¿verdad?, de universidades que hacían trabajo peritaje, es que los casos que tienen que ver con asuntos de violencia doméstica y que tiene la mujer que ubicarse en un espacio son espacios seguros. Espacios que de muchos años han demostrado que funcionan y que están allí para ayudarlos. Y lo conozco y conocemos gente, hoy día es súper efectivo y exitoso, que se criaron en esos espacios y han podido ser seres humanos que están devolviéndole al país eso que hizo por él en un momento dado. Así que ahora hay más dinero, más fondos, más propuestas, sí, y tenemos más oportunidad de buscar ayuda. Lo importante es que la mujer se sienta apoderada y sepa que si ella está bien, su hijo también lo estará. Sí, importante que mamá esté bien para que ese menor esté bien. Por supuesto. Y en esa misma línea, el tribunal, ¿verdad?, tiene provee los servicios de la intercesoría legal. Y esa intercesora legal es clave en identificar las necesidades que tiene esa víctima, ¿verdad? Si no se atienden esas necesidades de la víctima, va a continuar el ciclo de violencia. Y entre las necesidades puede ser el albergue, ¿verdad?, una situación de vivienda, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿verdad?, que hay un control económico y no, ¿verdad?, y no se siente capaz de poder estar sola en su vida, regir su economía, desde eso hasta la parte emocional. Así que por eso es muy importante que esa orientación de intercesoría se haga con miras a identificar cuáles son los servicios de apoyo que necesita esta víctima para poder sacarla del ciclo. Para quienes están conectando con nosotros, ¿verdad?, si puede definir o explicar, como decimos en Arroyo Bichuela, esa labor de un intercesor, ¿verdad? Es una figura que ayuda y acompaña a la víctima. Es una figura que ayuda y acompaña a la víctima, que la orienta sobre el proceso, que la prepara y la empodera sobre qué va a pasar en el tribunal, qué debe esperar de una vista, cómo se llena una orden de protección. Pero en última instancia es la víctima, ¿verdad?, la que tiene que estar segura y tiene que tomar, ¿verdad?, la rienda del proceso. Lo importante de esa intercesora es que en la medida esa intercesora identifica cuál es esa necesidad que tiene esa víctima, pueda entonces referirla, ¿verdad?, a los diferentes servicios, el Departamento de la Familia, Vivienda, AMSCA, ¿verdad?, que puede ser salud mental, adicciones, por poner algunos. Doctora, tengo dos duditas y solamente las quería aclarar. Me comentaba ahorita que, ¿verdad?, cómo se puede reflejar un patrón de violencia hacia un menor o tal vez ya un adulto, que a veces o se tratan de proteger de que no sigan, ¿verdad?, abusando de ellos, o, ¿verdad?, ya sea de violencia. Pero estos menores, si ven violencia en su hogar, de violencia doméstica, tienden a repetir este patrón una vez tienen una relación, ¿verdad? Eso lo han mostrado los estudios. Si no reciben ayuda. Si no reciben ayuda, pues estos menores, por supuesto, podrían perpetuar ese patrón en el cual, ¿verdad?, se formaron. Pero, como bien te dije, no todos los menores reaccionan de la misma forma. Si mientras más pequeños son esos episodios de violencia, todavía el cerebro no adquiere ¿verdad?, tiene esa plasticidad de recuperarse y de otra vez volver a formar nuevas ideas porque está fresco, es pequeño, pues tenemos una oportunidad buena de que no se repite ese patrón. Pero si esos episodios de violencia
son observados por menores mayores de 12 años que ya están entrando en esa etapa donde ellos mismos se prueban que se están haciendo grandes. Puede ser dos cosas, puede ese menor adquirir el mismo patrón de la figura que está cometiendo, ¿verdad?, ese patrón de violencia, porque puede ser padre, padrastro o inclusive abuelos, ¿verdad?, que tienen control todavía en la familia. Pues lo puedes repetir porque lo ves que los hombres tienen que comportarse de esa forma. Y tenemos una oportunidad porque estamos en épocas distintas. Así que yo lo que siempre le aconsejo a los padres es que busquen ayuda a tiempo. Que no lo vean como que él salió a su papá, él salió al abuelo. O sea, no importa, antes nuestros abuelos no tenían las ayudas que tenemos ahora, pero sí esa conducta ya disfuncional en el menor, que ya sabemos de quién la trae, de quién la miró. Sí, la literatura habla mucho de que el temperamento es heredado. Está perfecto. Pero el hecho de que el temperamento es heredado no me da permiso a mí o me debe permitir a mí dejarle que un menor tenga una conducta disfuncional si yo tengo las herramientas para evitarlo. Antes no habían tantos profesionales de la salud mental que se tomaran, ¿verdad?, en cuenta como parte importante. Antes de hablar de que tú ibas al psicólogo, no, yo no estoy loco. Sí, sí. Ahora no, ahora se ve como una personalidad a cualquier profesional de la salud. Así que, claro que sí, las etapas donde observa el abuso tienen mucha importancia cuando hablamos de secuelas en el futuro. Pero mientras más temprano identifiquemos esos patrones de violencia, mucho mejor será, ¿verdad?, ese comportamiento del joven en su adultez. ¿Cómo uno interviene? Por ejemplo, un tercero. Estoy viendo un patrón, hay una situación de violencia de género, hay alguien de afuera, tal vez abuelo o abuela, y quiere intervenir, pero no sabe cómo intervenir, ¿verdad? O a veces tiene ese miedo, ¿verdad? Y si la otra persona no quiere que intervenga o no quiere reconocer que hay una situación de violencia de género en ese hogar. Es un asunto difícil. Sí, no sé, pero lo traigo porque a veces es como que, ajá, ¿cómo yo entro ahí? Ese es un asunto difícil porque ¿sabe qué pasa? Mire, hay gente que no se da cuenta que está en un patrón de violencia. Wow. El problema es que hay gente que por muchos años observaron violencia y cuando se casa con esta pareja no reconoce que ella está en la misma situación, a menos que ella tiene un hijo y en la escuela él está demostrando ese mismo comportamiento y la maestra le llama, mira, ¿qué pasó? ¿Tu hijo, hay algún problema en tu casa? Hay problemas de violencia, ¿verdad? Violencia entre tú y tu pareja. Bueno, el padre es medio habla fuerte, pero es que ese es su estilo. Ojo, ahí los llamados a intervenir y a brindarles ayuda, muchas veces, ¿verdad? Hablamos de la importancia de la escuela, pero ¿qué pasa? Sí. Si el niño no disfunciona en la escuela, la maestra dice que no va a entrar ahí. Y no necesitamos enviarle al departamento de la familia. Necesitamos equipar nuestras escuelas con talleres para padres porque el niño empieza a disfuncionar en la escuela y eso es una buena oportunidad. ¿Y eso se está haciendo? No se está haciendo. Miri, yo estoy loca. Miri, estoy deseosa por empezar desde la raíz. Cuando empecé de técnico de servicio a la familia, volvemos a lo mismo. Los abusos se descubren en las escuelas. Sí, sí. Así que tenemos que apoderar a la gente de la escuela, al director, al consejero, a los maestros, a hacer preguntas adecuadas que no suenen invasivas, ¿verdad? Y quillosas, como que yo quiero saber, sino preguntas abiertas. Los niños no hablan con tú señalando porque le da miedo. Los niños hablan con esa pregunta, ¿cómo te fue el día de tu cumpleaños? Estás tan lindo, fíjate que pensé que me iba a pasar más lindo, yo soñé con eso. Y el niño te trae una historia después que no se siente invadido en su privacidad, pero te está demostrando con comportamiento que le está dando a todos los niños del salón y tú dices, algo pasa en la casa. Y fue mi experiencia en una disertación que la pregunta precisamente a los estudiantes de la maestra fue cómo la pasaron en el verano. Y esta niña empieza a escribir que no quiere regresar a la casa de X papá o de la X mamá, ¿verdad? Porque no, para no ser específico, que me pasó tal cosa, que no quiero hacer esto, que no me gusta lo otro. Y eso comenzó por una pregunta abierta que la menor contestó. Utilizó una forma de desahogo, ¿verdad? Y que sirvió de desahogo, pero sirvió fue el mecanismo en que se pudo identificar que esa menor estaba pasando por unas etapas de maltrato, por
procesos y por unos actos, ¿verdad?, de maltrato. Así que eso lo vi yo en un caso y lo vemos todos los días, ¿verdad? Ese colateral, y vuelvo otra vez a esa herramienta que tiene el juez, esa investigación social, esa investigación sobre las alegaciones, este trabajo que hace ese trabajador social, este psicólogo, ¿verdad?, que tiene que ir a esos colaterales escolares, colaterales familiares, y créame, cuando tocan la puerta y preguntan, pasa algo mágico. De repente todo el mundo sabía qué estaba pasando. Lo sabía abuela, lo sabía abuelo, lo sabía el tío, lo sabía el primo, lo sabía el lo sabía el otro. Y finalmente pues se puede identificar y se puede entonces dar un remedio y poder proteger la seguridad del menor, ¿verdad? Así que algo entonces que podemos también traer a esta mesa es eso, que hay que empoderar especialmente a esos educadores que están todo el que yo creo que pasan la mayoría del tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Claro que funciona sí. todo, o sea, hay que darle esas herramientas para que entonces puedan identificar esas señales, porque no siempre muestran señales. Claro, y la ley 246 es clara. La licenciada lo ha hablado y yo la trabajé mucho tiempo. Envuelve la ley en estos y en otros casos que tengan que ver con menores. La importancia de todas las agencias envueltas en el cuidado, crianza de un menor. Recuerda que la escuela se convierte en sus padres. Cuando están bajo custodia de la escuela, inclusive pueden tener y solicitar custodia protectora de ese menor si se enteran que algo pasó. Pero estos tiempos están siendo muy difíciles, por eso es que la educación tiene que ir across the board, miren. No puedo solamente enfocarme en lo que pasa en la familia si las personas que deben y tienen el mismo deber de proteger al menor no están haciendo lo que les toca. Tan duro como decirte, por ejemplo, y lo voy a traer ahora, un caso, sabemos que la violencia va a todo en una línea muy amplia. Por ejemplo, un caso de abuso sexual de una menor que ocurre muchas veces dentro de patrones de violencia. Este padrastro, por mencionar un nombre, porque la mayoría de literatura habla que el abusador es el papá, no es el padrastro, pero bueno, siempre nos enfocamos en eso. Esta menor que fue abusada, que está en la escuela, que lo dice por primera vez en la escuela, mire, todo el mundo se asusta, la maestra dice, vengo ahora, va a buscar la guardia que atiende a la niña porque ella viene ahora. Sí, la guardia de la escuela. La guardia de la escuela empieza con otra pregunta, ¿pero qué tú dijiste, niña? Que todo el mundo está corriendo. Y la niña llorando. Entonces lo que viene la maestra y se lo dice a la directora, viene la directora y vuelve a hacer la entrevista a la niña, ya van 3 gente que le estropea, la maestra que no sabía, la guardia que viene que está cuidando, la directora que viene ahora. Para entonces llamar a la consejera, que nada tiene que ver. La primera persona a llamar era la trabajadora social, una sola persona. Viene la consejera, también hace la misma pregunta, viene la directora, viene todo el mundo. Cuando viene a ver, ya la niña ha recibido ese impacto emocional de todo el mundo, que ha sido más severo que lo que está pasando en la casa. Porque ahora le tiene luces, cámara y acción enfocada, ya tiene miedo de hablar de algo que está viviendo posiblemente por mucho tiempo, y el espacio de la escuela representa ser su única salida y ayuda. Así que como ves, los problemas de violencia son difíciles de atender porque muchas personas piensan que el problema de una sola persona, de la víctima, es un problema de todos. Hasta en la calle, los vecinos de al lado que sabían que algo estaba pasando, pudieron hacer una pregunta abierta, ¿te puedo ayudar? Pero ¿qué decimos? Eso es problema de ellos. O nuestros niños están acostumbrados a escuchar esta frase, los problemas sucios se lavan en casa, los trapos sucios se lavan en casa. Así que enseñar a nuestros niños, enseñar a los niños a guardar secretos es lo peor que hacemos. Porque son secretos que al final a quien van a perjudicar es a ese ser humano que va surgiendo, que va formándose como individuo y que tiene una oportunidad distinta a la de nosotros. Así que hay muchas herramientas, hay mucho que hacer en este país, pero debe haber mucho compromiso genuino de muchas personas. Las entidades, que saben que son muchas, están ahí abiertas, pero para ejercer las funciones y brindar sus servicios necesitan que la gente llegue. Y como decías ahorita, se está hablando. Es importante que sigamos conversando sobre el tema, sin juzgar a nadie, pero que sigamos conversando y que todos nos llevemos algo de aprendizaje, ya sea en la rama judicial o en el área, ¿verdad?,
¿verdad? Educación, de educación. Psicología. Vamos a ir cerrando, ¿verdad? Con algún pensamiento o algún mensaje que ustedes quieren llevar a todas las personas que están conectando sobre este tema y cómo debemos, ¿verdad?, proteger a la niñez de estos patrones de violencia, en este caso violencia de género. Pues, Mamá, papá, cuidador principal es responsable por la salud, por el bienestar de ese menor. Y tiene que ser valiente por él y por ese menor. Y que sea el amor y la familia y el compromiso que tiene con su hijo que lo mueva, ¿verdad?, y le dé esa valentía de poder protegerlo. Y que busque ayuda, que se oriente y que los tribunales están abiertos, ¿verdad? Una solicitud de petición de orden de protección al amparo de la Ley 246. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser ese cuidador, ese representante. Inmediatamente ven un asunto de maltrato, hay que llamar a la policía, hay que llamar al 911, hay que hacer el referido al departamento de la familia. No lo debemos ver como algo liviano. Los remedios, las leyes están, ¿verdad? Puerto Rico es muy protector con la niñez y la política pública en Puerto Rico es proteger a esos menores. Lo importante es que nos toca a nosotros. Todos los ciudadanos somos responsables de asegurarnos que los menores están protegidos y asegurarnos que los niños y las niñas de Puerto Rico viven una vida plena en salud y ejerciendo todos sus derechos como niños. Y todos fuimos niños. Así que si nos ponemos desde la perspectiva de que todos en algún momento fuimos niños, yo creo que eso va a hacer que, ¿verdad?, que el ciudadano común no se olvide y pueda entonces ponerse en protección a cualquier menor que vea que está maltratado. No se me ocurre nada más que, ¿verdad?, ese pensamiento lindo, ilusorio que siempre tenemos de que nuestros niños son nuestro mayor tesoro. ¿De acuerdo a ese pensamiento tan hermoso? Yo creo de que es hora que se haga realidad. Siempre no me gusta ilusionar a los niños con cosas que no puedo prometerles, pero sí yo estoy segura de que se puede hacer realidad, de que tenga una madre saludable, de que tenga una familia comprometida, de que tenga un escenario de la escuela que viabilice que se dé ese aprendizaje efectivo si nosotros como individuos nos comprometemos y si ciertamente queremos ver un país mejor. Yo creo que querer y hacer son dos cosas que deben de ir a la mano, pero ciertamente si queremos un mejor país tenemos que comprometernos todos, ¿verdad? Todos somos responsables de ver esa madre si necesita guía, de ver ese niño que necesita un abrazo, de escucharlo y darle la oportunidad de pensarlo y de mirarlo como un ser humano que no por ser niño no tiene derechos. Hablamos de mucho los derechos de los niños, pero no los dejamos que se expresen. Así que si este esfuerzo que estamos haciendo de los 16 días lo hiciéramos como país en estos 16 días, lográramos muchas cosas, no solamente en conferencias, sino que de hacer este esfuerzo masivo de cosas que vimos, de familias que identificamos con necesidades y hacemos esta marcha general como país, ¿cuántas cosas lograríamos? No, y que se extendiera más allá de 16 días, o sea, que fuera algo del diario, ¿verdad?, de que uno pudiese conversar de estos temas y nada, simplemente jamaquear el palo. Yo siempre utilizo ese término porque hay que jamaquear el palo. Estamos en ese proceso. Y en este caso hay que cuidar a nuestra niñez, porque si estos niños crecen en un ambiente saludable, vamos a tener mejores seres humanos, sin duda alguna, ¿verdad? Y yo creo que todo esto también repercute en unos patrones de violencia cuando son más adultos. Quiero darle las gracias a ambas por esta conversación que ha sido, ¿verdad?, de mucho aprendizaje para mí y espero que haya sido de aprendizaje para ustedes. No tengan temor en conversar estos temas. Yo sé que aprendimos por mucho tiempo que son un tabú, que sí, que la ropa sucia se lava en casa, pues sí. No, converse, háblalo. Yo a cada rato en casa converso estos temas y tengo ahí unos dilemas con mi mamá, con mi esposo, con mi suegra, ¿verdad? Y mi mamá ahora se siente más libre de poder hablar de estos temas. Qué bueno. Y yo creo que ha sido un proceso de sanación para toda la familia. Así que no tenga temor en conversar sobre estos temas y
nada, es cuestión de dar ese paso, ¿verdad? Claro. Y buscar la ayuda. Así que gracias a ambos. Claro. Y que continúen conectando a través de esta página para que puedan escuchar otras conversaciones con otros profesionales en esta área y sigamos aportando para luchar en contra de la violencia de género.